No puedo arrancar esta presentación sin antes agradecer la asistencia de todos ustedes. Cuando nos pusimos como meta arrancar este proyecto, tener este panel y tener sentados a inversionistas, Bolsa de Valores de Colombia, reguladores y otros tipos de agentes que hacen parte de la estructura del mercado de capitales, siempre teníamos como la inquietud de generar esto, de generar la acogida por parte de ustedes. Y creo que con esta asistencia hay una buena señal que nos está dando el mercado de capitales del interés que se tiene decidido por este tipo de inversiones. Entonces, mi presentación básicamente la hemos denominado Abriendo el Camino para promover las inversiones que impactan, y un poco queremos contar cuál fue la experiencia que tuvimos en Valcoldes, qué nos motivó, qué nos encontramos y qué creemos que es necesario para que más tracción se genere en este mercado. Y quiero arrancar un tema. Creo que hay muchas personas que desde el tecnicismo, lo ambiental y lo social lo conocen, pero tal vez algunos otros no. Y quiero arrancar con un contexto internacional. Y quisimos traer esta línea de tiempo y contarles que estos esfuerzos se vienen hablando en el mundo desde el año 72. Llevamos casi 50 años en el mundo hablando de temas ambientales, temas sociales, de cómo nosotros como sociedad y como mundo necesitamos construir unas mejores condiciones para que nuestro país, para que nuestro mundo se desarrolle. Y hay una serie de eventos que los quiero contar. Entonces, básicamente creo que lo han entendido. En el 72 arranca con la primera aproximación a la sostenibilidad por parte de la Cumbre de la Tierra. Ahí es donde, a través de la ONU, los países del mundo comienzan a hablar de estos temas ambientales y cómo el impacto y cambio climático comienza a estar dentro de la agenda. 20 años después, comenzamos con la primera cooperación global para el planeta y fue la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En esta cumbre, básicamente 172 miembros de la ONU generan un convenio de diversidad biológica y convención sobre el cambio climático, y también siguen liderando los temas de la agenda. Pasamos al 97, quizás estos son los nombres que más suenan. Viene el protocolo de Kioto y básicamente lo que buscaba nuevamente la ONU con todos y bueno, con gran cantidad de países del mundo, lo que querían era reducir 6 gases de efecto invernadero. Después viene el año 2000 y es tal vez cuando comienza una aproximación un poco más general de la sostenibilidad y arranca los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y es una de las agendas más ambiciosas a nivel global sobre sostenibilidad, en el cual 189 miembros de la ONU generan 8 objetivos. 8 objetivos son los cuales estos gobiernos iban a trabajar en temas sociales y algo ambiental. Después, en el 2009, viene otra iniciativa por parte de la ONU, y creo que aquí ya tenemos una buena experiencia, y es el Sustainable Stock Exchange Initiative, una iniciativa nuevamente de la ONU en la cual dice las bolsas de valores en el mundo tienen un rol para poder financiar la transformación que queremos social y ambiental, en la cual Colombia, desde el año 2014, la Bolsa de Valores de Colombia hace miembro. Después viene el Acuerdo de París en el 2012. Después tenemos el 2015, cuando se termina la primera agenda de desarrollo del milenio. Arrancaba en el 2000 y terminaba en el 2015, y es donde se da inicio a la gran agenda de objetivos de desarrollo sostenible, en el cual migra a algo mucho más integral. No solamente estaba limitado al tema de impacto social y cómo sacar de la pobreza y tener mejores condiciones de vida para los seres, sino también el tema ambiental impactaba. Y este es como el proceso que se ha vivido en los últimos casi 50 años. Pero esos 50 años el mercado de capitales no ha sido ajeno. Y hay una serie de iniciativas que se han venido dando, y la primera arranca un poco de la iniciativa que nosotros tuvimos con los bonos sociales. El señor Muhammad Yunus crea el Banco Grameen, las primeras aproximaciones del microcrédito. Y es toda una revolución en los temas de mercado de capitales, cómo la banca comienza a financiar a los pobres, cómo se comienza a acceder al crédito para que las personas con bajos recursos económicos puedan tener capacidad de financiación. En el 2008, entonces, arranca la historia que tenemos para contarles hoy, que es la historia del primer bono verde en el mercado de valores del mundo. Una iniciativa que se sienta el Banco Mundial, se sienta un inversionista llamado Skandinaviska, y este inversionista dice, oiga, tengo una necesidad de financiar proyectos verdes. Y se sienta con el Banco Mundial a decir cómo vamos a hacer ese empalme entre el mercado de capitales y las necesidades de financiación. Y ellos arrancan todo el proceso que hoy denominamos los bonos verdes y sociales, y que tenemos una serie de principios, básicamente en el cual lo he explicado ahorita muy bien Isabel. Se siente un inversionista
determinan una cartera, un proyecto, viene un tercero y certifica que efectivamente esos proyectos tienen un impacto ambiental, y por último, pues viene el inversionista que se queda con el dinero. Y esa fue una aproximación que arranca en el 2008, y esto abre el espacio para lo que está pasando hoy en el mundo. Y viene el 2014. Entonces, el ICMA, International Capital Market Association, toma como ejemplo o como experiencia lo que pasó en el Banco Mundial en el 2008 y genera los principios de los bonos verdes. Y es, digamos, que la estructura que nosotros, que fue una de las motivaciones de Bancoldes, fue, eso se lo inventó en el mundo, estaba desde el 2014, lo trajimos a Colombia y fue lo que apalancó para hacer la primera emisión en el mercado público de valores en el 2017. Básicamente, y lo explicó muy bien Isabel, no me va a detener, básicamente él decía, ¿en qué te vas a gastar la plata? ¿Cuál va a ser el proceso de evaluación de tus proyectos? ¿Cómo vas a gestionar esos recursos? Es decir, recursos que te llegan ahí y no logren estar dentro de esos proyectos, pues tienes que mirar qué haces, pero no puedes financiar proyectos diferentes a los que están ahí. Y por último, que es lo más relevante y lo que les importa a los inversionistas, es cuál fue el impacto, cuáles son los reportes que se hacen sobre el tema. 2017 viene la segunda etapa, que es relacionada con la parte social y cómo financiamos proyectos sociales, y se crea de Social Bond Principles. Entonces, esta es la historia, y Sean en su próximo panel nos contará mejor. A la final, toda esta evolución, toda la percepción del mercado de capitales desde la perspectiva de instrumentos de renta fija, la entrada del microcrédito, termina en una estadística de Climate Bond Initiative que dice que a 2019 se generaron 250 billones de dólares en emisiones. Entonces, digamos que es una cifra representativa a nivel global. Lo decía también Isabel, tenemos que seguir trabajando en Latinoamérica y en Colombia para hacerlo. Básicamente, entonces, eso fue lo que pasó. Casi 50 años de trabajo en el cual tenemos un tiempo contado. Tenemos un tiempo contado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una meta de llegar al 2030 en el cual queremos, y lo dice el BID, al año 2030 el 51% de los latinoamericanos van a ser de clase media y el 13% de los habitantes van a estar con un ingreso promedio de $4 al día. Esto, técnicamente hablando, es pobreza monetaria. ¿Qué hay que hacer para llegar a un 2030 y generar mejores planes para las personas? Pues tenemos que tener iniciativas, y el mercado de capitales hace parte de esa. Lo propio con el calentamiento global, creo que ese es mucho más fácil, y pues tenemos que trabajar para que no nos vayamos a quemar en varios años. Contexto nacional, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Qué ha hecho Colombia en estos temas? Y básicamente venimos trabajando los últimos 19 años, siempre se ha adherido a todos los protocolos y todas estas cosas que hablamos. Pero hay algo importante y quise resaltar en el 2012. En el 2012 viene el primer acuerdo entre los públicos y los privados y se saca el protocolo verde en el cual Asobancaria, el DNP, se sientan a decir cuál es el rol de la banca desde la perspectiva de financiamiento climático y cómo tenemos que aportar. Otros hitos importantes, no me quisiera detener mucho en el tema, es 2017 y 2018 se marcan unos hitos importantes para el mercado local, y es a través de eso como Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza hacer la primera emisión de un bono verde en el mercado público bajo los principios de Green Bond Principles. Lo propio se hace en el 2018 cuando permite emitir bonos sociales y bonos sostenibles. Y la bolsa en esos 2 años también, digamos, que crea esa categoría para que el mercado de capitales en un todo pudiera acceder. Y eso fue la historia, y eso es lo que ha pasado. ¿Y qué nos motivó en Bancoldex? Pues en Bancoldex dijimos, el mundo necesita financiar este tipo de proyectos. Y teníamos que comenzar a lo que estaba pasando en el mundo, cómo lo traíamos. Y esta gráfica básicamente muestra este proceso. Es un proceso sencillo. Nosotros digamos que teníamos como 5 etapas. Una etapa en la cual teníamos la cartera, Javier lo explicaba muy bien, la intervención que nosotros teníamos en el mercado, vía a través de líneas de crédito, bien sea verdes, o vía a través de una actuación importante que tenemos de microcrédito. Y teníamos que hacer la evaluación que tuviéramos esa capacidad, la capacidad estratégica que tenía el banco para llevar esos recursos. Después de eso, cuando tuvimos la estrategia de sostenibilidad, teníamos la cartera, teníamos que también entender cómo íbamos a comernos el tema de los Green Bond Principles y cómo los íbamos a encajar en Colombia, y eso hacia todo el proceso de estructuración del bono. En qué proyectos voy a financiar, cómo los voy a controlar, cómo los voy a medir y cómo se los voy a reportar a los inversionistas. Y cuando estuvimos listos, nos fuimos a un proceso de certificación, que venía, en este caso para nosotros fue la compañía Sustainalytics, que viene y básicamente nos revisa estos 2 temas. ¿Cuál es la capacidad de la estrategia y cuál es la capacidad que tiene usted para contar al inversionista que efectivamente esto es un bono verde? Y pasamos el proceso de certificación, y aquí viene una historia muy chévere. Teníamos que ir al mercado. Y aquí fue una historia bien interesante de los primeros desafíos que nos encontramos.
Cuando nos encontramos frente al mercado, y fui a muchos de los que están aquí sentados, y comenzamos a hablar de un bono verde, la verdad es que había poco conocimiento sobre el tema, y nos veían como si fuera un bono ordinario. A lo cual pues nosotros en el roadshow dijimos, pues cambiamos un poco la estrategia. Si el inversionista institucional nos está viendo como un bono ordinario, teníamos que buscar también cuál era el tipo de inversionistas que estaba premiando este tipo de cosas. Y con los agentes colocadores que también nos acompañan el día de hoy, cambiamos la estrategia y nos fuimos a personas naturales, empresas, fundaciones, otro tipo de inversionistas que sí veía valor en este tipo de instrumentos. Y más adelante van a ver la historia del tema. Y ahí cuando estuvimos listos y le pudimos contar la historia al mercado, pues salimos a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Digamos que esta es una historia muy interesante porque fueron unos esfuerzos de nosotros como emisor, de nosotros como banca de desarrollo para estimular este mercado, pero teníamos también que tener unos buenos partners, y nuestros partners eran la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera de Colombia. Fueron quienes nos ayudaron a la creación de este mercado. Hubo un tema aquí muy importante, perdón que me detenga. Nos tocó implementar una estrategia de comunicaciones muy robusta y de mercadeo, porque no solo queríamos ser los primeros, no solo queríamos abrir el espacio para que más emisiones vinieran, sino que lo que queríamos era generar conciencia en los inversionistas, y nos tocó tener una estrategia de comercialización bastante robusta que llegó a los resultados. Y aquí viene entonces el primer resultado. Emitimos el primer bono verde en el mercado principal, eso es importante. Las iniciativas que habían estado anteriormente por parte de Bancolombia o de Vivienda se habían hecho en emisiones privadas, y dijimos lo que queremos es que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de instrumentos. Y emitimos 200.000 millones de pesos, y aquí comienzan un poco los hallazgos. Recibimos demandas por 510.000 millones de pesos, eso indica que eran 2.5 veces demandadas, y tuvimos demandas por 183 inversionistas. Si cogemos lo que pasó en ese momento en el mercado, durante todo el 2017 hubo 35 emisiones con 1.9 veces el valor demandado. Quiere decir que efectivamente sí tuvimos un mayor apetito por los inversionistas. ¿Y quién fue? Digamos que es una historia súper interesante de ver cómo un bono ordinario de Bancoldex, el 95-98% del bono siempre se queda en el mercado institucional. Cuando hacemos el cierre de la subasta, nos encontramos con que ese 95 pasó a ser el 60% de la subasta. Entonces hubo un desplazamiento importante de los inversionistas, y nosotros comenzamos a tener un proceso de diversificación con nuevos inversionistas. Historias interesantes, personas naturales, inclusive tuvimos, digamos que esto pagó todo lo que hicimos nosotros, y es uno de nuestros colocadores me llama faltando un día para la emisión, tiene una llamada que atender de una compañía australiana de seguros que quiere invertir en su bono. Cuando yo escucho eso, dije, esto pagó cualquier cosa. Un bono en Colombia cumple las condiciones que cualquier bono en el mundo, y llamó la atención inclusive de inversionistas extranjeros. Y eso fue lo que pasó en el 2017. ¿Qué pasa en el 2018? Pues viene un éxito rotundo. Y creo que, ¿por qué se da ese éxito? Porque el mismo mercado comenzó a tener conciencia de este tipo de instrumentos. Vieron que en el bono verde el mismo institucional pierde espacio en una emisión y se pregunta qué está pasando. Porque hay otro tipo de inversionistas que normalmente no se van a este tipo de subastas, nos ganó. Y la gente comienza a preguntarse. Y el bono social tiene una historia muy, muy interesante. Nosotros emitimos 300.000, tuvimos demandas por 1.2 billones de pesos, 4.2 veces el monto demandado, y tuvimos 402 inversionistas. Pasamos de 183 a 402. Automáticamente vimos una mayor receptividad al mercado. Y si hacemos el comparativo de las emisiones, hubo 29 con 1.7 veces. Y ahí la historia fue bastante interesante al ver que seguíamos diversificando, tuvimos un apetito mayor por el inversionista institucional. Llegar a 1.2 billones no se llega a punta de personas naturales y empresas. Sí vimos un apetito mayor, y lo decía Isabel. ¿Qué pasó? El tema del precio contó mucho. El inversionista, por obvias razones, por su gestión fiduciaria, pues tiene que invertir en el mejor riesgo con el mejor retorno. Y nos vio el análisis tradicional de riesgo-retorno, pero tenían que tener tasas de mercado. Si no lograban tasas de mercado, el tema no iba a funcionar para ellos. Pues los otros inversionistas fueron los que nos bajaron las tasas de mercado. En las dos subastas tuvimos un éxito importante, y lo medimos por puntos básicos que el mercado nos premió. En las dos emisiones fueron 20 puntos básicos. Cuando hicimos coger la curva en los nodos donde nosotros emitimos y vimos las valoraciones en días previos que se habían dado para esos mismos plazos, 20 puntos básicos fue el proceso de valoración, y ahí tuvimos, digamos que, un éxito también importante.
Después de eso, después de lo que logramos en Bancoldex, ¿qué vino? Y aquí esto es un tema bien interesante. Desde el 2016 a cierre del 2019 se han emitido 1.9 billones de pesos en emisiones privadas y 1.3 billones en emisiones públicas. Y hemos tenido experiencias como Bancolombia, Davivienda, EPSA, la primera compañía del sector real que emite su bono verde. Bancolombia vuelve al mercado en el 2018, esta vez en el mercado principal. Bancolombia fue el líder en estos temas y arranca con una emisión privada y después se decide ir al mercado público de valores. Y el 2019 fue un año bastante interesante, quizás el más lleno de emisiones. Tuvimos nuevamente Bancolombia muy activo con su primer bono sostenible. Findeter fue una historia muy interesante porque después de que se abrió el mercado de bonos verdes y sociales, ellos se fueron con un bono sostenible y se convirtieron en la primera emisión en el mercado principal. Y por último, ya comenzamos a ver nuevos instrumentos, no solo instrumentos como bonos, sino también hubo la primera titularización por parte de Transmilenio y la FDN. Un poco, esta es la historia. Eso era lo que queríamos cuando abríamos el mercado, que hubiera atracción y que estos resultados se pudieran dar. Ahora bien, cuando fuimos y nos sentamos con cada uno de los inversionistas que están aquí, siempre les prometimos, íbamos a contarles la historia, no solo de la rentabilidad y pagarles sus intereses y hacer la amortización al fin del bono, sino sus recursos que hicieron. Y este es un tema súper interesante que cuando me tocó el roadshow y yo veía que no me copiaban, se me ocurrió la frase de desde el inversionista, hoy ellos tenían la capacidad de poder direccionar sus recursos, no solo de la perspectiva de la rentabilidad estaba, era un must, ahí estaba, era un dado, sino que ellos podían tomar la decisión de impactar ambiental y socialmente el país. Y eso, digamos, que era uno de los temas que intenté comercializar. Obviamente faltaba una estructura detrás, faltaba una estructura en el inversionista institucional de cuál es su estrategia, cómo nos vamos a comer esto, y obviamente el panel internacional, de eso se trata, de que nos cuenten cómo los inversionistas incorporan esto para darle valor al tipo de instrumentos. Entonces les dije, en un año les cuento la historia de qué hicimos con sus recursos y qué impacto tuvieron. Y aquí tienen la historia de los resultados de los primeros bonos verdes. Con 200.000 millones de pesos hemos logrado desembolsos por 385.000 millones de pesos. Y eso es un tema bien interesante en nuestro bono, porque nuestro bono se abre por 200.000 y lo que nos implica es que, como esto es una evolución de cartera, entonces me prepagan o se acaba el proyecto y se acaba la financiación, yo mantengo el bono vigente. Tengo que salir a seguir financiando proyectos, a seguir buscando proyectos, y por eso de 200.000 hemos logrado ya desembolsos por 385.000 millones de pesos. Llegamos a 22 departamentos del país y Bogotá, en 192 operaciones, en 288 proyectos financiados y en 172 empresas beneficiadas, de las cuales el 35% es MIPYMES. Nuestro presidente lo decía al inicio de la presentación, nuestro foco son las micro, pequeñas y medianas empresas, y nuestro bono verde fue en un 35% a financiar ese tipo de actividades. ¿En qué categorías? Eran 5 fáciles: energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, construcción sostenible y manejo de recursos. Cuanto proyecto productivo encajara en eso, nosotros lo íbamos a financiar. Y un poco, este es el tecnicismo. Yo siempre me asustaba con los tecnicismos, porque cuando hablamos de 100.442 gigawatts hora, yo no entendía qué era eso, si era mucho, poquito o nada. ¿Qué pasó con nuestro bono verde? Pues generamos fuentes renovables de energía 104.42 gigawatts hora. ¿Eso a qué equivale? Porque pues ahí me hablan de eso, no tengo ni idea. Pero equivalía a el consumo de electricidad promedio de un bogotano en el 2019 90.000 veces. O sea, con 200.000 millones de pesos logramos que esos recursos generaran este ahorro en el consumo promedio de los bogotanos. Volvemos al tecnicismo, y esta vez era en los temas de ahorro, que era todo el tema de eficiencia energética, cómo bajar el consumo de energía, y con esto logramos 13.46 gigawatts hora, bajar los consumos de energía. Esto equivale a la carga completa de 37.4 millones de iPhone 11. Entonces, un poco es 200.000 millones de pesos sirven para este tipo de cosas. ¿Qué hizo también los proyectos? Dejar que las empresas en sus modelos productivos dejaran de consumir como combustible gas natural. Los ahorros fueron de 788.277 metros cúbicos. ¿Eso qué equivale? Que con eso se tanquea 158 veces la flota completa de taxis en Bogotá. Es un poco, solo 200.000 millones de pesos los temas del impacto que podemos tener.
También tuvimos que dejamos de emitir carbón por año en fuentes de combustible, 432 toneladas. Eso equivale al peso de 11 Transmilenios. Y también dejamos de consumir diésel, porque el transporte y la generación en las industrias dejó de consumir diésel, y eso equivale a 24 vueltas al mundo en un Boeing 737-200. Entonces, un poco, eso fue lo que hicimos con sus bonos. Cuando yo fui y me senté y les eché la historia, esto fue lo que logramos con los bonos verdes. Y por último, dejamos de emitir CO2, 26.656 toneladas, lo que equivale al 0.13% de la reducción anual de las emisiones en Colombia. Y ahora bien, esa fue la historia de los bonos verdes. Ahora nuestros bonos sociales. Hemos logrado con $400.000 millones de pesos, desembolsos por 769.000 millones de pesos. Hemos estado en 900 municipios con estos recursos. Hemos financiado a 106.076 empresas, de las cuales 1.300 son en pequeñas empresas y 104.000 microempresarios. De ellos, el 55% son mujeres y el 44% hombres. Y en ese momento una historia súper linda, porque era un bono social que tenía un componente de una población vulnerable, que era estos recursos fueron a mujeres dueñas de sus propios negocios, víctimas del conflicto armado y ruralidad. Eran como los tres grandes focos. Y por último, el tema de personas desplazadas por el conflicto armado. ¿Qué implicó esto? Los recursos llegaron al 82% de los municipios del país. Eso equivale de esos, el 54% son considerados municipios rurales y rurales dispersos. Era una estrategia, Javier también lo comentaba, queremos llegar donde no llegan los demás, y la ruralidad es importante llegar con el microcrédito. También tuvimos, de los 292.000 millones de pesos, fueron a micro y pequeñas empresas pertenecientes a mujeres. Con esos recursos fue lo que se construyó el Arena de Bogotá. Entonces, movilizamos hacia mujeres dueñas de sus propios negocios este tema. Y eso es un tema muy interesante, que llegamos 94.000 millones a víctimas del conflicto armado en sus modelos productivos. Eso equivale a la construcción de la Estatua de Libertad traída a valor presente neto. Entonces, con esto queríamos contarles qué nos motivó, qué nos llevó, cuáles son los resultados, y quisiera concluir un tema de qué viene a futuro y por qué estamos aquí sentados y qué es lo que nos compete. Y en este mismo evento, en este mismo sitio, hace unos 3 o 4 meses, cuando se armó los resultados de la misión de mercado de capitales, se hablaba de la importancia del mercado de capitales, y se hablaba de la importancia de coger el ahorro privado y llevarlo a la financiación de los proyectos productivos, y como una gran política social, cómo incrementar la profundidad de nuestro mercado de capitales. Y ese era como el fin del mercado de capitales. Hoy quisiéramos traer como algo más allá. Hoy queremos tener un mandato supremo, y es cómo conectamos el ahorro con la financiación de proyectos productivos que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ese es un propósito superior que nos debe implicar a todos los que estamos aquí reunidos. Y con eso pues me despido. Muchas gracias.